Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Muchi, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso internacional en tratamiento en síndrome del ojo seco. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que lo solicite el ponente. Y los participantes que deseen solicitar el certificado, la clase grabada y el material estaremos dejando el contacto. El ponente a cargo es por el oftalmólogo Edwin Fernández Fabián. Muy buenas noches. Le doy el pase, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio a lo que es el taller sobre este síndrome de ojo seco y vamos a ver lo que las causas, la fisiopatología, además el tratamiento, ¿no? Que es indispensable y es muy frecuente en los pacientes en nuestro medio. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a este taller del síndrome de ojo seco, iniciando con lo que son el concepto como tal, ¿no? ¿A qué nos referimos con un síndrome de ojo seco? Entonces, hay que entender que un síndrome no es más que un conjunto de signos y síntomas que va a estar enfocado en un área o una región determinada del cuerpo humano. En este caso, vamos a tocar lo que es el ojo seco, y la cual se va a constituir como un desorden de la película lagrimal, y esto puede ser debido a la deficiencia o, lo contrario, excesiva evaporación lagrimal que causa un daño a la superficie ocular interpalpebral y que se va a asociar a síntomas de incomodidad, ¿no? Especialmente como el paciente indica esa irritación o esa inquietud o incomodidad que presenta en el ojo humano. Entonces, como el síntoma cardinal por el cual el paciente va a acudir a nuestro centro, a nuestro servicio, es justamente la carencia de estas lágrimas. El paciente indica que no presenta o no tiene esta secreción normal. Eso va a ser aquello como categorizado como algo subjetivo, donde el paciente te va a indicar esa sensación, ¿no? Entonces, como signo, como manifestación objetiva, con nosotros profesionales o enfocados en esta área de la salud, justamente tenemos que verificar esta ausencia de lágrimas en la película lagrimal. Como afección, el cuadro mórbido, dado por falta de secreción de lágrimas, y como síndrome, la presencia de características tanto fenotípicas y clínicas muy variadas que vamos a ver en este síndrome, que van a ocurrir o pueden manifestarse en distintas partes del cuerpo. Esto en dependencia a la etiología o a la causa que está ocurriendo a este nivel del ojo. El elemento entonces más llamativo que vamos a apreciar en este síndrome es la sequedad ocular. También tenemos otro término para este ojo seco, que es la queratoconjuntivitis sica, con sus siglas KCS. Esta denominación, que va a describir varias enfermedades clínicas, todas ellas tienen en común lo que va a ser la alteración de la película lágrima. Es decir, el ojo seco entra dentro de esta variedad, dentro de este abanico de enfermedades clínicas, donde se va a dar justamente la alteración de esta película lagrimal preocular, donde es una causa muy frecuente en la enfermedad de la superficie ocular. Recuerden que va a quedar alterado el volumen de lágrimas, y no solamente el volumen, también su composición y otros factores hidrodinámicos. La deficiencia de una o varias de las tres capas de la película lagrimal va a conllevar a una inestabilidad justamente de esta producción. Es necesario identificar dónde es la causa para aplicar la terapia más adecuada según el estado de la deficiencia de esta película lagrimal, ¿no? Recuerden que una vez que hemos detectado la causa, recién podemos brindar un tratamiento al paciente. La determinación de la prevalencia del ojo seco y su tratamiento, repito, van a depender de un correcto diagnóstico de la patología, es decir, de la causa donde ocurre esta alteración lagrimal. Existen varios métodos subjetivos de estudio, test diagnósticos objetivos que se utilizan clínicamente para medir la integridad y estabilidad justamente de esta película. Uno de los cuales vamos a ver durante este taller, este curso, es el test de Schirmer, que nos va a indicar de forma objetiva justamente la ausencia de esta lágrima.
La eficacia de estas técnicas queda mermada por la ausencia de criterios universalmente aceptados para definir cada tipo de ojo seco, así como también la falta de correlación entre los test diagnósticos, los síntomas observados y las patologías mismas. Entonces, para recordar eh, esto del ojo seco, ¿no? Y entender a qué se refiere y cuál es la estructura afectada en esta situación, tenemos que realizar un repaso de lo que es la anatomía y fisiología ocular. Es decir, vamos a apreciar y vamos a ver dónde está o a qué estructura se viene afectado. Para esto vamos a relacionar, vamos a entender cuáles son las estructuras relacionadas con lo que va a ser el síndrome del ojo seco. Vamos a tener tres estructuras involucradas. Uno, lo que es la córnea. Dos, la conjuntiva. Y lo que es... Ya, uno, lo que es la córnea. Dos, la conjuntiva. Y tres, glándulas y párpados, que van a estar relacionados estrechamente en este síndrome. Empecemos con la córnea. La córnea, recuerden que es una estructura transparente, no posee vasos sanguíneos y tiene forma de casquete. Las funciones principales de la córnea es justamente proporcionar 2/3 partes del poder refractivo necesario para enfocar objetos. Recuerden que la córnea es indispensable para visualizar la imagen y que el cerebro pueda interpretar esta misma. Una segunda función es justamente la protección de estructuras intraoculares no cubiertas por la esclera. Es decir, justamente cuando se encuentra o una de las estructuras que va a cubrir es la retina, la pupila, hablando lo que es la córnea, ¿no? Veamos que la córnea consta de 5 capas, algo que nos interesa conocer en esta patología. Observamos aquí que tiene lo que es el epitelio, por debajo de esta está la membrana de Bowman, tiene un estroma, va a tener una membrana de Semet y un endotelio, ¿no? Son las capas por las cuales está distribuido lo que es la córnea. La conjuntiva. La conjuntiva no es más que una membrana mucosa, como podemos apreciar acá, y se va a diferenciar en tres. La palpebral, tenemos la conjuntiva vulvar, vemos y la conjuntiva del fornix. Esta conjuntiva que recubre permite las secreciones conjuntivales junto con las lágrimas poseer esa función de proteger y lubricar justamente lo que es el globo ocular. Luego tenemos las glándulas y párpados que al igual que la conjuntiva van a brindar protección, en este caso al globo ocular, y esto lo va a realizar frente a agentes externos como ser la luz, calor, frío, polvo, ¿no? Polen o incluso contra agentes de microorganismos. Mediante el párpado se asegura lo que es la hidratación constante de la córnea, esparciendo lo que es el líquido lacrimal, ¿no? Entonces, gracias a estas glándulas que pueden secretar la lágrima, el párpado lo que va a realizar es distribuir durante todo el globo ocular lo que es esta secreción. Luego tenemos las glándulas que tenemos aquí el factor principal o la estructura principal, hablando de este síndrome del ojo seco, y vamos a mencionar tres glándulas en el globo ocular. Uno, lo que son las glándulas de Meibomio, las glándulas de Moll y las glándulas de Sayce. Recordar que son tres glándulas cuando hablamos del globo ocular. Estas glándulas nos van a permitir justamente secretar lo que es la parte sebácea, ¿no? Esta parte sebácea es una de las funciones tan importantes en este síndrome, ya que va a impedir la evaporación rápida de la lágrima. Luego tenemos la glándula de Moll, que como son glándulas sudoríparas, estas van a estar anexas a las pestañas. Entonces, no olvidarse que estas glándulas de Meibomian y 6, por favor, recordar que son glándulas que secretan sebácea, es decir, secretan lo que es la parte lipídica y gracias a esto impiden la evaporación de la lágrima. Luego, por último, tenemos lo que es la película lagrimal. Dentro de esta
las funciones de la película lagrimal va a ser evitar la desecación corneal, mantener el poder de la refracción, está hablando lo que es la visión en la imagen, que puede detectar el globo ocular, tiene el papel los mecanismos de defensa inmunológica contra infecciones y también permite potenciar la penetración de oxígeno en la córnea. Esto lo que le ayuda es ayudar en la nutrición, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la coroides. La película lagrimal, esta va a estar constituida por tres capas. Una capa lipídica, una capa acuosa y una capa de mucina. Esta estructura, propuesta por lo que es la capa lagrimal, dentro de lo que va a ser sus funciones, va a permitir justamente la no evaporación correspondiente a las lágrimas. Aquí podemos ver, ¿no? Apreciar cuando existe una inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando esta película lagrimal no realiza correctamente su función, juntamente con las glándulas de Seyss y la glándula de meibomio, entonces estos lípidos no pueden generar o no pueden cubrir la lágrima, provocando que las moléculas de agua se esparzan, es decir, se evaporen, ¿no? Debido al cambio de estado de la materia. Aquí podemos apreciar las alteraciones que da cuando existe una inestabilidad. Cuando está muy acuoso, vean que da esta irritación a nivel de la conjuntiva, y cuando existe una mucina, es decir, una alteración, ya existen cambios en la coloración, tanto de la pupila como de la córnea. Entonces, estas células, aquí podemos apreciar en la imagen, corneales, se van a mostrar puntos de tinción, y cuando hay una alteración, una inestabilidad, va a ocurrir una desecación de las células del epitelio corneal debido a causas variadas, ¿no? Enseguida vamos a ver, según la etiología, cuáles pueden ser esas causas que pueden afectar o alterar esta inestabilidad. Esto va a provocar que la mucina no se fije y el agua va a ser repelida por la superficie corneal afectada, ¿no? Como se aprecia acá. Y posteriormente la película lacrimal se desestabiliza, aumentando la evaporación y difusión, lo que va a exponer lo que es la córnea. Vean esta secuencia de imágenes donde se va a apreciar, ¿no? Esta alteración y cómo se forma una especie de cráter, y esto se debe a la inestabilidad de esta película lacrimal. Recordarles que el globo ocular tiene tres partes, ¿no? Tiene lo que es la túnica externa, que es la parte, como su nombre lo indica, más externa, una túnica media y una túnica interna. Acá en el síndrome del ojo seco estamos recordando principalmente lo que es la túnica externa, ¿no? La córnea y la esclera. Aquí podemos apreciar túnica externa, lo que es la córnea, lo que les venía mencionando, ¿no? Que es una membrana que va a recubrir, que tiene las funciones de proteger justamente lo que es la retina y la pupila, ¿no? Entonces, gracias a esta córnea, es lo que estamos mencionando acá. Existe una alteración donde se forma o hay una inestabilidad del epitelio y va a ocurrir una desecación, es decir, esta agua se va a empezar a abrir, ¿no? Esta capa se va a empezar a abrir como un cráter, como podemos apreciar aquí, y la mucina no se va a fijar, y por lo que provoca una represión en la superficie corneal y el agua va a empezar a separarse, ¿no? Formando como un cráter. Y la película lagrimal, como existe esta alteración, se va a desestabilizar y va a aumentar lo que es la evaporación y difusión, y va a exponer lo que es la córnea directamente con las células de la córnea. Aquí podemos apreciar la córnea, ¿no? Lo que veníamos indicando es un tejido vascular que va a presentar fluidos que tiene en la parte anterior y en la parte posterior lo que es el humor acuoso. Características que no está de más mencionar, lo que corresponde a las dimensiones de la córnea. En su
Longitud vertical tenemos un aproximado de 10,5 a 11,5 milímetros. Y en su longitud vertical de 11 a 12,5 milímetros. Y el espesor o el ancho de esta córnea, de esta membrana, tiene que presentar un espesor de 515 a 530 micras. Recuerden que la córnea tiene un poder refractivo, ¿no? Como mencionábamos, y otra función, en este caso una de las más importantes para hablando de lo que es el síndrome de ojo seco, es de proteger, ¿no? Proteger lo que es tanto el iris como la pupila. Luego tenemos la esclera. La esclera, como podemos apreciar, en el globo ocular, brinda lo que es ese soporte de una naturaleza colágena y está incluido dentro de las estructuras o de la túnica externa y fibrosa del ojo. Aquí podemos apreciar, ¿no?, cómo se va extendiendo la esclera, acompañado de los músculos que permiten su movilidad, ¿no? Recuerden que son 6 músculos quienes van a inervar lo que es el ojo, ¿no? Tenemos dos rectos, un superior, uno inferior, recto lateral, recto medial y los oblicuos. Estos van a permitir la movilidad y juntamente con la esclera permiten esa transición, ¿no? Como podemos apreciar acá. Aquí tenemos la córnea, luego tenemos la esclera y tenemos el limbo que es esclerocorneal. En la parte posterior va a terminar con lo que va a ser el nervio óptico. Las funciones de la esclera es proteger los tejidos intraoculares y también va a dar forma a lo que va a ser el globo ocular. Así también va a soportar lo que es la tensión de los músculos intraoculares y punto de anclaje de los músculos extraoculares. Muy bien, entonces, como ya hemos mencionado la parte anatómica, ¿no?, entonces ya podemos mencionar lo que corresponde al síndrome como tal. Es decir, a qué se debe, cuáles son las causas, la etiología y cómo diagnosticar esta patología. La epidemiología en este síndrome es muy alto. Se calcula que hasta un 30% de las consultas en oftalmología se refiere a la sequedad ocular. Es decir, muchos pacientes, 3 de cada 10, nos van a decir o nos vienen con ese síntoma cardinal indicando esa resequedad del ojo, ¿no? Entonces, gracias a esto, nosotros tenemos que investigar y averiguar y realizar lo que es una detallada anamnesis. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que vamos a tener en este síndrome de ojo seco? Ok, el principal síntoma, como les venía indicando, es esa incomodidad que lo va a describir el paciente como sequedad ocular, o lo puede describir como una sensación de cuerpo extraño, y esto va a estar predominando especialmente en las mañanas. Es decir, el paciente te va a indicar que cuando despierta, ¿no?, tiene esa sequedad, tiene una sensación de que algo existe en su ojo que le está molestando, una sensación de cuerpo extraño. Y otro importante que hay que preguntar, ¿no?, es que si tiene dificultad al abrir los ojos. Este paciente te va a decir que sí. Al momento de despertarse, intenta abrir los ojos y le cuesta. Le cuesta porque tiene esa molestia, esa irritación, y también puede venir acompañado con otros síntomas que pueden ser un escozor, que pueden ser picor, y el paciente te va a comentar como si tuviera tierra en los ojos, lo que le causa una gran incomodidad, un gran disconfort, e incluso puede llegar a una sensación de visión borrosa, pese a que el paciente, ¿no?, su agudeza visual esté perfecto. Entonces, muy importante, por favor, preguntar esto en el paciente: ¿cuál es la causa o cuál es motivo de consulta por el cual acude al servicio? ¿No? Entonces, el paciente te indica que tiene resequedad, que tiene un cuerpo extraño, que tiene dificultad al abrir los ojos, especialmente por la mañana,
o que el paciente te indique que presenta como tierra en los ojos, entonces de una vez sospechar en lo que es síndrome de ojo seco. Como hemos dicho, la epidemiología nos da a favor a nosotros, porque 3 de cada 10 pacientes que llegan a un servicio de oftalmología es justamente con presentando un síndrome de ojo seco. Existe un importante componente ambiental que es muy frecuente y que las molestias aparezcan solamente o se agraven en determinados lugares, épocas del año o función de la humedad ambiental. No confundir, por favor, con lo que es un proceso alérgico, conjuntivitis alérgica, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que preguntar también al paciente si existe algo que desencadene, si existe algún tipo de situación o ambiente o estación del año donde aparezca estas molestias. Estar atentos también que si existe afectación corneal, aparecerá además una fotofobia moderada o intensa, incluso con lagrimeo. ¿Qué quiere decir? Cuando este síndrome está muy avanzado, ¿no? Muchas veces los pacientes no lo toman con mucha preocupación este síndrome en sus inicios, debido a que piensan que es una molestia, que es algo normal, que se les ha entrado algún cuerpo extraño o alguna basurita en el ojo y lo dejan pasar, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo y esto no es resuelto, no tiene un tratamiento, entonces el paciente lo deja pasar, puede existir, como hemos visto en su fisiopatología, que expone la membrana corneal a las células de la córnea, provocando lesión de estas, puede haber incluso una alteración o un síndrome, un síntoma o un signo más acompañado, que es la fotofobia en el paciente. ¿Quién me puede decir qué entienden por fotofobia? ¿Tiene relación con el deslumbramiento o no? Ah, Hola, deslumbramiento, más o menos, ¿sí? hola, buenas noches. Buenas noches. Saludo desde Bolivia. Muy bien, desde Bolivia. ¿Qué Bueno, se la entiende? fotofobia es la sensibilidad a la luz, ¿no? La intolerancia a la luz. Perfecto, la intolerancia a la luz. Pero ¿Ya? ¿Por qué existe eso? Porque la córnea, recuerden que ayuda a lo que va a ser la refracción, ¿no? En de imagen. Y si la córnea se ve afectada, esta refracción va a causar incomodidad al paciente. Es decir, recuerden que la visión se da gracias a la luz, ¿no? La luz va a emitir sus rayos mediante ondas. Esta onda va a rebotar con el objeto y por lo cual va a ser captado justamente por la iris y se va a aparecer esta imagen, ¿no? Hay unas células especializadas que se encargan de convertir esa imagen en un impulso nervioso que lo van a llevar a la corteza cerebral. Entonces, como la córnea se ve afectada, ojo al dato, va a añadirse un síntoma más que va a ser fotofobia. Esta fotofobia puede ser moderada o intensa, ¿no? En dependencia de la gravedad que ha sufrido esta lesión de la córnea. Signos que podemos apreciar en un síndrome de ojo seco. Ya hemos visto los síntomas, ¿no? Hemos visto con qué afectación, con qué quejas puede venir el paciente. Veamos los signos. Tenemos lo que es blefaritis. Blefaritis, ustedes saben que es inflamación del párpado. Queratitis punctata son pequeñas lesiones en la córnea. Y queratitis filamentosa es alteraciones en la mucosa. ¿Cómo se clasifica este síndrome de ojo seco? Vamos a tener dos grandes grupos por los cuales los vamos a diferenciar y clasificar. Uno de ellos va a ser por la deficiencia en la producción acuosa, es decir, hay un desequilibrio, ¿no? O bien hay una deficiencia, o bien hay mucha pérdida. Recuerden que en el cuerpo humano todo tiene que estar en equilibrio. A eso llamamos homeostasis, ¿verdad? Entonces, cuando hay un desequilibrio en la producción, ya sea en la deficiencia de la producción o en la pérdida, lo vamos a clasificar en estos dos, lo que es el síndrome de ojo seco. Síndrome de ojo seco por deficiencia tenemos el síndrome de Sjögren, primario y secundario. Y también tenemos la
clasificación de sin enfermedad autoinmune asociada. Síndrome de Sjögren, recuerden que es una enfermedad autoinmune que afecta especialmente glándulas. No solamente afecta a la glándula lacrimal, también puede afectar a la glándula salival. Entonces, esto ya es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que va a afectar y ya la causa, entonces ya lo podemos dar. Pero cuando no encontramos una enfermedad autoinmune asociada a esto, entonces se lo clasifica como un síndrome de ojo seco sin enfermedad autoinmune asociada. Y luego tenemos el otro grande grupo que va a ser el síndrome de ojo seco debido a pérdidas por evaporación. Entonces aquí, cuando ya observamos esta evaporación, hemos dicho en un principio que la evaporación se debe justamente a que hay ciertas glándulas que están afectadas, ciertas estructuras, que en este caso va a ser las glándulas de Meibomio o de Seyss, ¿verdad? Entonces, si estas glándulas presentan alguna alteración, van a presentar alguna patología, alguna enfermedad. Entonces, lo podemos clasificar dentro de estas como enfermedad de las glándulas de Meibomio, alteraciones del párpado y el uso de lentillas, que son los más frecuentes. Recordar que las glándulas de Meibomio junto con las glándulas de Seyss producían una capa lipídica, son glándulas sebáceas, entonces justamente ayudan a que las lágrimas no se evaporen con facilidad, ¿no? Recuerden eso. Y el párpado, recuerden que la función principal es distribuir la lágrima por el globo ocular. Si existe una alteración del párpado, entonces va a haber también una alteración de evaporación de la lágrima. Y el uso de lentillas se ha visto en estudios que está muy asociado a estas pérdidas de evaporación. Entonces, aquí podemos apreciar en relación a la lágrima y los componentes que tiene entre la producción y la evaporación de la película lágrima. Lo normal que tiene que existir es que la producción y la evaporación se den de forma equilibrada. Es decir, si yo produzco una cantidad, la evaporación también tiene que ser la misma. No tiene que haber un equilibrio entre ambos. Pero, ¿qué ocurre cuando hay un desequilibrio? Si la producción es normal, ¿no? Pero la evaporación está muy alterada, entonces ya tenemos un síndrome de ojo seco. Si hay una reducción de la producción y hay un aumento de esta evaporación, ya tenemos lo que es el síndrome de ojo seco. Recuerden que este síndrome de ojo seco, hemos dicho que va a depender de la causa, ¿no? Y también va a depender de lo que va a ser la estructura que se está afectando. Recordarles también que la lágrima en su interior, en su composición, presenta estructuras o presenta sustancias, ¿no? Lo que le da esa característica de ser una sustancia hiperosmolar. Cuando se altera estos elementos que contiene la lágrima, se va a producir una respuesta inflamatoria inmediata donde se va a observar lo que va a ser infiltrados celulares y esto va a estar afectando, va a estar protagonizando lo que es el epitelio conjuntival, tanto en individuos sanos como alérgicos. Un diagnóstico diferencial que se debe hacer en el síndrome de ojo seco es justamente con la conjuntivitis alérgica. Dentro de la etiología vamos a tener o podemos clasificarlos en 2 puntos, congénitas y adquiridas. Congénitas, esto se debe a que una de las estructuras está afectada ya desde el nacimiento, es decir, nacen con nosotros, ¿verdad? Y adquiridas, como su nombre lo indica, se va a adquirir a través del tiempo. Esto se va a dar ya sea por un agente físico, ya sea por reacciones, ya sea por causas infecciosas, ya sea por déficit nutricional, alteraciones neurológicas, alteraciones de las glándulas, motivos ambientales, fármacos o incluso lo que es incongruencia, el globo párpado, ¿no? Como ustedes saben, hay alteraciones, por ejemplo, en las dimensiones del globo ocular. Entonces, ya conociendo esto, lo pueden clasificar
según la etiología en congénitas y adquiridas, ¿no? Y según su fisiopatología en dos, lo que era por déficit en la producción y aumento en la evaporación. Veamos algunos de los más comunes en nuestro medio dentro de este grupo de adquiridas. Hoy en día, muchas personas, se ha hecho un estudio si no me equivoco, así en España, donde se ha tomado en cuenta, se ha hecho un cuestionario a una serie de pacientes, si no me equivoco, llegaba a los 1.600, donde se apreciaba, ¿no?, el uso indebido de medicamentos y lo han asociado con lo que es el síndrome de ojo seco, donde se ha visto que uno de los medicamentos que lastimosamente se utiliza, ¿no?, las personas se automedican, es el diazepam, ¿no? El diazepam es un fármaco, como reacción adversa puede alterar esta producción de ojo seco, esta producción lacrimal, produciendo lo que es el síndrome de ojo seco. Esto se encuentra dentro de los ansiolíticos. También tenemos antidepresivos como la amitriptilina, que igual puede producir, y ahí les dejo una lista, ¿no?, de medicamentos que esto va a entrar dentro de su anamnesis del paciente. Ustedes tienen que preguntar qué elemento o qué fármaco está consumiendo el paciente que le pueda estar alterando o dando este síndrome de ojo seco. Ya, claro que sí. Bueno, el síndrome de Sjögren se caracteriza justamente por lo que es la ausencia de lágrimas, pero a esto también se añade lo que es la ausencia de saliva. Son sus dos órganos principales o sus dos síntomas principales y más frecuentes que nos dan el síndrome de Sjögren. Pero ¿cómo diferenciar? ¿No? Uno va a ser, ustedes recuerden que para llegar al diagnóstico se requiere una serie de pasos, ¿no? Primero es, mediante la historia clínica, ustedes sacan lo que es el motivo de consulta y en base a eso van a sacar lo que es la historia de enfermedad actual, y esto tienen que asociar lo que son los factores de riesgo junto con la anamnesis que van a dar, y dentro de esto ustedes tienen que destacar, ¿no?, en qué momento se le da este síntoma. En el caso de un pediátrico, la mejor herramienta o la mejor fuente de información que tenemos es la madre, ¿no?, ya que está todos los días con el niño y nos va a indicar en qué situaciones o momentos le da esta alteración, le da esta molestia. Recuerden que el síndrome de ojo seco no es frecuente. ¿Qué quiere decir? No es que el paciente le va a dar esta semana o esta estación del año y se le va a pasar, luego va a estar normal. No. El ojo seco es progresivo. Si el paciente presenta esta molestia, va a seguir con esa molestia durante el tiempo. En cambio, la conjuntivitis alérgica se da, si es por estación, no si es un factor que desencadena, cuando el factor sale de este ámbito, sale del paciente, entonces el paciente vuelve a la normalidad. No, entonces uno de ellos, para distinguir entre conjuntivitis con síndrome de ojo seco, va a ser la frecuencia con la que da este síntoma y también el tiempo con la cual se va a presentar, no es la cronicidad. Y con lo que es el síndrome de Sjögren, otro factor importante cuando es enfermedad autoinmune es justamente la parte hereditaria, ¿no? Cuando ustedes realicen la anamnesis y pregunten por antecedentes patológicos familiares, ahí también va a estar parte de su diagnóstico diferencial. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que va a ser el síndrome de ojo seco y tomar en cuenta que a medida que ha sido desarrollando esta serie de síntomas, lastimosamente ha habido una poca correlación entre estos síntomas y signos objetivos y no ha sido muy bien estudiado. ¿Qué quiere decir? Los síntomas pueden producirse antes que los signos. El ojo seco es una patología heterogénea que tiene, como ustedes han visto, tiene muchas
etiologías y la fisiopatología es diversa, porque hay 3 estructuras que están alteradas y hay distintos test objetivos que analizan distintos aspectos de esta fisiología lacrimal. Por ende, existe un abanico donde nosotros tenemos que estar bien orientados hacia qué test utilizar y cómo encaminar este diagnóstico. El síntoma de ojo seco no son exclusivos de una patología específica. Sin embargo, un único test objetivo para detectar el ojo seco tiene poco valor sin una evaluación de síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al realizar este diagnóstico de síndrome de ojo seco, hay que ser muy precavidos al momento y muy detallados al momento de realizar lo que va a ser la historia clínica y el test diagnóstico a utilizar. Y uno de los tests que aconsejo y que vamos a ver, ¿no? Y diferenciarlo de otras patologías oculares, es el test de Schirmer, que enseguida lo vamos a ver. La sensibilidad y la especificidad de todos estos tests para detectar el ojo van a variar según las características y los sesgos de la población estudiada, ¿no? Como punto importante. El sistema lacrimal es altamente volátil y sus componentes son interdependientes. La toma de las medidas de la fisiología lacrimal más idónea sería simultánea, es decir, que todas las medidas deberían darse o realizarse al mismo tiempo, lo que obviamente es imposible, ¿no? Entonces, muchas de las pruebas objetivas, en un grado u otro, pueden variar. Hay pruebas que son mucho más útiles, pero por el alto costo no se puede realizar al paciente. Entonces, esto va a depender justamente de la veracidad y del encaminamiento hacia el diagnóstico acerca de correlacionar la parte clínica, ¿no? Con la anamnesis. Y lo vamos a resumir en 3 parámetros, lo que es el cuadro clínico de este síndrome de ojos secos. Uno va a ser la gravedad de estas lesiones oculares. 2, el subsistema glandular y de superficie ocular afectado. Y 3, la etiología del caso. Es decir, estos 3 parámetros nos van a permitir llegar a lo que va a ser el diagnóstico y es lo que tenemos que enfocarnos nosotros. Repito, uno va a ser la gravedad de las lesiones oculares, que hemos visto que una de las afecciones va a ser la córnea, ¿no? 2, el sistema glandular, como ustedes han visto, juega un papel importante en esta fisiopatología de esta entidad. Y 3, la etiología del caso, ¿no? Buscar causas adquiridas que pueda presentar el paciente para detectar y llegar a la causa. Estos 3 parámetros sirven para elaborar 2 conocimientos importantes, ¿no? Lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Vamos con los criterios diagnósticos, uno de los cuales nos vamos a apoyar para llegar a este síndrome es justamente las molestias que nos va a indicar el paciente, ¿no? La sintomatología ocular. Tenemos la irritación, tenemos la sensación del cuerpo extraño, tenemos el escozor, tenemos la fotofobia, esa pesadez que puede tener el paciente en párpados, y luego tenemos los tests clínicos. Estos tests nos van a ayudar a determinar el estado funcional de lo que representa la glándula lacrimal, la estabilidad de la película lagrimal y el estado del gel protector lacrimal. Tenemos lo que es el test de Schirmer 1 y 2, que va a ser uno de los más importantes, con mayor accesibilidad y con mayor rapidez al momento de realizar lo que va a ser este diagnóstico. Y tenemos después el tiempo de ruptura lacrimal con fluoresceína, que hoy en día muy poco se usa, más estamos con el test de Schirmer, donde vamos a tener con y sin estimulación. Esto nos va a ser útil para determinar lo que es el estado funcional de la glándula lacrimal.
Un test de Schirmer 1 patológico, que nos representa menor a 5 milímetros humedecidos, y un test de Schirmer 2 patológico va a sugerir una enfermedad de la glándula lacrimal, con mayor frecuencia producida por una enfermedad autoinmune como el síndrome de Sjögren. Entonces, este test nos va a ser útil justamente para diferenciar si estamos frente a un síndrome ojo seco o un síndrome de Sjögren, ¿no? Lo que venía a la respuesta de su compañera. Entonces, el taller de ojo seco propone test globales para detectar el ojo seco. Uno va a ser una anamnesis, ¿no? Un cuestionario válido sobre estos síntomas. 2 va a ser la comprobación de daño de superficie ocular. 3 va a ser la comprobación de la inestabilidad lacrimal. Y 4 va a ser la comprobación de la hiperosmolaridad lacrimal. Donde nos vamos a enfocar más va a ser en el cuestionario, comprobación del daño y inestabilidad de la lágrima. Y para esto vamos a tomar en cuenta el test de Schirmer. El test de Schirmer no es más que un test, como su nombre lo indica, que nos va a permitir valorar la secreción de la película lagrimal. Existen varios tipos. Está el test de Schirmer 1, el test de secreción basal y el test de Schirmer 2. Para realizar este procedimiento o este test, necesitamos lo que es un papel, un reactivo, que no es más que un papel de filtro número 41 de Whatman, que es el que se utiliza. Por lo general, presenta unas dimensiones de 5 milímetros de ancho y uno de largo. Presenta, depende de la marca, varía entre 35 y 40 milímetros de largo o de 30 a 35 milímetros, pero de los cuales van a estar calibrados, ¿no? Y aquí, por favor, importante, tiene lo que es su nomenclatura para colocar a qué ojo pertenece. Es decir, aquí está la R de right y left y la L de left, donde nos indica derecha e izquierda, ¿no? Como pueden apreciar, esto se introduce en el globo ocular para determinar y producir un reflejo lagrimal y nos va a indicar, ¿no?, cuánta es la cantidad de lágrima que está secretando el paciente. Si es nula, como decíamos, ¿no?, si es patológico, no hay reacción, entonces estamos con lo que es un test, o mejor dicho, un síndrome de Sjögren, ¿no? Porque recuerden, una de las principales diferencias que dábamos es que el síndrome de Sjögren lastimosamente causa una ausencia, ¿no?, total de la lágrima, y no solamente de los ojos, sino también de la boca, ¿no?, de la saliva en este caso. Y cuando estamos con una reducción o una baja producción de la lágrima, si ya estamos en un síndrome de ojo seco. Pero ojo, ¿no? Si detectamos un paciente ojo seco, ¿no?, puede ser adquirido. ¿Cuál va a ser la causa? Un síndrome de Sjögren. ¿Qué quiere decir? Que uno está dentro de otro. No sé si me dejo entender. Por eso es que al diferenciarlo, tenemos que ver más sistémicamente al paciente, ¿no? Si hallamos la causa, entonces de ahí podemos decir que el paciente de Sjögren está causando ese síndrome de ojo seco. A ver, ¿qué más es importante conocer? Como les mencionábamos, tiene una tira calibrada, presenta lo que es en un vértice, lo que es una pestaña donde se va a introducir al globo ocular. Presenta esta ranurita donde aquí, esta línea donde presenta, donde que hasta ahí debemos introducirlo. Enseguida vamos a ver un video. Pero lo que más interesa es interpretarlo, ¿no? Este test de Schirmer. Entonces, ¿cómo se debe colocar? Como se aprecia en la imagen, se debe colocar justo en la conjuntiva inferior. Y esto lo vamos a colocar en el tercio externo, es decir, partimos el ojo en 3 partes, lateralmente. Y en el tercio externo es donde se va a introducir. Se debe realizar en un ambiente con poca luz. El paciente debe estar con los ojos cerrados. Y lo que va a suceder es que el paciente va a empezar a
producir lágrimas. Y por ende va a empezar a humedecer la tira de papel, ¿no? Y esto nos va a indicar la cantidad de lágrimas que está produciendo. Por favor, tiene que ser en el tercio externo, no en el medio, ¿no? Como se muestra en el nuevo realizar eso. Entonces, el test de Schirmer 1 permite estudiar lo que es la secreción lagrimal total. Al decir total, decimos que estamos estudiando las lágrimas basales, es decir, lo normal que produce el cuerpo, y lo que va a producir por estímulo, es decir, por reflejo. Va a medir la secreción basal y enmascara la secreción refleja. Esto se valora a los 5 minutos. Normal, más de 15 milímetros. Dudoso, entre 10 y 15 milímetros. Me refiero a este milímetros a esta calibración que tiene lo que es la hoja reactiva. Menos de 10 milímetros, posible hiposecreción lagrimal. Y menos de 5 milímetros, hiposecreción lagrimal clínica. O sea, esto ya nos indica que hay una alteración lagrimal. El Schirmer 1 modificado, o también conocido como Schirmer basal, valora lo que es la secreción basal, ¿no? Como su nombre lo indica. Elimina la secreción refleja. Y esto se debe realizar instalando, o hay que instilar, mejor dicho, colirio anestésico. Y esto es muy similar a lo que es el Schirmer 1. Se valora a los 5 minutos y va a ser normal cuando la zona humedecida tiene más de 10 milímetros. Menos de 5, hiposecreción lagrimal. Ojo, esto es lágrimas basales. Aplicamos el basal cuando vamos a instilar colirio anestésico, porque al inhibir esta red neuronal, o esta parte nerviosa, entonces evitamos que salgan las lágrimas reflejas. Y el test de Schirmer 2, donde vamos a valorar lo que es la secreción refleja, se va a realizar tras la instilación de anestésico tópico ocular y la estimulación nasal. Es decir, se va a estimular lo que es la mucosa nasal y vamos a estimular el reflejo nasolacrimal. ¿Cómo realizamos eso? Agarramos una torunda y vamos a rozar la mucosa nasal, ¿no? Esto se asemeja mucho cuando ustedes han hecho, por ejemplo, la prueba de COVID, ¿no? Cuando han agarrado un hisopo, le han introducido, ustedes han lagrimeado. No sé si recuerdan haber hecho ese reflejo, es normal. Entonces ahí vamos a valorar lo que es justamente esta secreción refleja. Y otra forma es que el paciente inspire amoníaco. Entonces realizamos la lectura a los 5 minutos posterior de haber introducido este test. Punto de corte 15 milímetros. Esto nos va a permitir diferenciar entre el síndrome de Sjögren y otras entidades no Sjögren. Síndrome de Sjögren, glándula lacrimal principalmente afectada, lo que nos va a indicar una disminución de la secreción refleja de la película lagrimal. Aquí podemos apreciar cómo es que se introduce el test. En el tercio externo, por favor, no se olviden. Ahí tiene las tiras con el nombre para cada ojo, derecho e izquierdo. Ahí se espera un tiempo de 5 minutos y en dependencia del tipo de test que está realizando, y es el 1, el basal o el 2, vas o no vas a estimular al paciente para ver y hacer reflejo o el basal solamente, ¿no? O los dos. Y aquí tenemos lo que es la calibración del test, donde nos va a indicar en dependencia cuál quieres observar o cuál estás realizando. Si es mayor a 15 es normal. Si es menor a 5 o a 10, recuerden que ya tenemos una hiposecreción lagrimal. Entonces ya estamos frente a un síndrome de ojo seco. Entonces, el tratamiento va a ir en dependencia de la causa, ¿no? Si es adquirido o congénito, ¿no? Si es adquirido en dependencia de la causa, pero
Lo más utilizado, lo más frecuente, es justamente sustituir estas lágrimas que el paciente no puede producir por su propia cuenta. Entonces vamos a aportar lágrimas artificiales en en sus ojos como tal. También se puede utilizar pomadas oftálmicas. Esto, ojo que sean lipofílicas, porque recuerden que tienen que tener una característica que lo van a evitar a evaporar lo que es la lágrima. Y esto va a permitir crear una capa que va a reducir lo que es la evaporación, ¿no? Lo que queremos llegar a ese paciente. Esto se suele aplicar en la noche en dependencia de la marca y especialmente entre aquellas personas que experimentan una mayor sequedad durante el sueño. Están compuestas principalmente estas pomadas por lanolina y vaselina. En la instalación de colirios, por favor recordar siempre el lavado de manos, algo imprescindible, inclinar la cabeza hacia atrás y mantener el bote boca abajo. Presione ligeramente lo que es el párpado inferior hacia abajo al momento de instalar y aplique la gota en el saco conjuntival. Pedir al paciente que cierre el ojo y presionar ligeramente con el dedo sobre la lágrima unos segundos. Si tiene prescrita una o más gotas, ¿no? O tal vez un segundo colirio, por favor, siempre hay que tener un lapso de tiempo, por lo menos de unos 5 minutos, entre ambas administraciones. Si la causa es una enfermedad inmunológica como el síndrome de Sjögren, entonces debe iniciarse ya un tratamiento enfocado a esa enfermedad. Ya puede ser un inmunosupresor o en dependencia de la patología. Evitar condiciones ambientales desfavorables, es decir, utilizar, por ejemplo, bonificadores, protectores con gafas frente al viento o al sol. Recomendarle al paciente siempre el aumento de la frecuencia del parpadeo cuando está frente a su computadora. Y la lectura prolongada o el uso de lentes de contacto o lentes o lentillas. Estimulación de la lágrima mediante la administración de la L-doicina, agonista beta-adrenérgico que estimula la secreción lagrimal y también salival, ¿no? Una de las que podemos utilizar para realizar el test. Y en caso de presentar blefaritis, entonces aplicar el tratamiento. Recordar que el ciclo de los ojos, o el ciclo del ojo seco, en este caso, se produce por dos causas. Uno que va a ser la menor producción lacrimal o, lo contrario, el incremento de la evaporación. También va a ocurrir un incremento de la osmolaridad, el deterioro de la densidad de las células copa, especialmente a nivel de la córnea, incremento de la descamación de células epiteliales, desestabilización de la interfaz lágrima-córnea, ¿no? Como hemos visto en las imágenes, incremento de los mediadores inflamatorios y posteriormente un daño celular permanente. No es un ciclo que ocurre y esto se va prolongando más y más hasta producir daño irreversible. Y aquí tenemos una tabla donde se aprecian los nuevos conceptos y recomendaciones al momento del ojo seco. En dependencia de los signos y síntomas, podemos diferenciar a un paciente y colocarlo en gravedad 1, 2, 3 o 4. Siendo 4, donde ya el paciente presenta síntomas graves, tiene alteraciones graves, erosiones, existe incluso un cambio en el epitelio, es decir, existe una metaplasia, una cicatrización conjuntival, y ya el tratamiento va a ser más sistémico, ¿no? Tiene que utilizar gafas especiales, tiene que haber una administración de medicamentos, pero lo más frecuente, ¿no? Es gravedad 1, donde tenemos síntomas leves o moderados, síntomas que ya mencionamos, y las orientaciones es justamente medidas preventivas, ¿no? Lágrimas artificiales, control ambiental, productos hipoalergénicos, beber líquidos del paciente. A ver si aquí les puedo explicar. Un test de Booth no es más que un intervalo de tiempo
que ocurre entre un parpadeo y la aparición de un islote de desecación, es decir, a ver, déjenme buscar una imagen correcta para poder mostrarles. Por me confirman si se puede ver la imagen. Buenas noches. Sí, está Sí se ve. observada la imagen. Ok, perfecto. Ya, antes de vos, para realizar esto necesitamos una lámpara de hendidura y una tinción para pintar literalmente lo que son las lágrimas y con lo que va a actuar una especie de colorante, ¿no? Como se aprecia en mi imagen. Entonces, para realizar este test necesitamos un equipo y lo que se refiere es que vamos a ver, aquí lo normal es que ocurra esto, ¿ya? Es decir, este test lo que tiene que hacer es justamente teñir, ¿no? La lágrima. Y lo que vamos a encontrar en este test cuando existe una alteración o vemos un síndrome de ojo seco, es que va a haber una inestabilidad de la película lagrimal, por lo que entre parpadeo, es decir, recuerden que la función del párpado es justamente distribuir la lágrima, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, cuando existe una alteración, se rompe prematuramente y no consigue mantenerse como una capa homogénea, es decir, se altera. Una lágrima saludable debe durar aproximadamente 15 segundos o más, pero cuando esta lágrima eh, no dura ese tiempo, en el test nos refiere a que dura menos de 10 segundos, entonces ya estamos frente a una alteración y nos da lo que es un ojo seco, un síndrome de ojo seco, ¿no? Repito, para realizar este examen necesitamos una lámpara de hendidura y lo que es justamente este medicamento para la tinción de la lágrima, no sé si lo pueden apreciar, que es fluoresceína, la cual va a actuar como un colorante para poder observar justamente este efecto en el paciente. Estudios no, por el momento no se ha demostrado como tal que puede causar glaucoma para Hugo, eh, pero sí, se utiliza mucho en tratamiento de ojo seco, debido al alivio que provoca, ¿no? En el paciente cuando existe un enrojecimiento. A ver, veamos otra pregunta, la última, por favor. Ya estamos a tiempo. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, no hay preguntas, damos por finalizado este taller, este curso. Muchas gracias al Centro Internacional de Autorización y Formación Profesional por la invitación. Cualquier consulta, ya conocen a los números para solicitar lo que es el material, estas diapositivas que hemos brindado en el curso, y lo puedan solicitar a la institución. Dicho esto, me despido. Un saludo acá desde Bolivia y estamos atentos, ¿no? En la institución, cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada, por el espacio brindado y hasta otra oportunidad.